tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, bienvenidos, gracias como siempre por la sintonía. El tiempo ha pasado inexorablemente, hemos vivido una dura cuarentena, las cosas ya se van flexibilizando, hemos visto situaciones que jamás habríamos pensado siquiera vivirlas. Hemos sido víctimas de momentos que nos han hecho desarrollar estrategias de sobrevivencia, de adaptación, en fin. Recordará usted que solamente un día antes de que empiece la cuarentena, en el mes de marzo, tuvimos la presencia de dos importantes psicólogas de nuestra ciudad de La Paz, conocedoras, muy bien formadas, profesionales, que nos dieron consejos de cómo deberíamos encarar eso, que en el momento parecía algo loco, pero que ya lo vivimos, ya pasó. 6 meses después estoy de nuevo con ellas y les doy la más cordial bienvenida. Mira, primero Marinés Salazar, amiga querida, de 6 meses nos estamos viendo, aunque alguna vez nos hablábamos por WhatsApp, pero nos estamos viendo y ni siquiera de verdad viendo, ¿no? Nos estamos conectando desde hace 6 meses. Hola Mari, ¿cómo estás? Querida Vero, feliz de encontrarte y aunque no podamos darnos los abrazos a los que estamos acostumbradas, pues bueno, abrazarnos a través de la distancia, aprovechando la tecnología. Y sí, tenemos mucho, mucho que analizar, que dialogar y seguir trabajando porque pensábamos en una cuarentena, hemos vivido 3 y vamos a la cuarta cuarentena. Tienes toda la razón, ya se hicieron 6 meses, así de sencillo, estamos justo a los 6 meses de habernos visto por última vez. La más cordial bienvenida también a Montserrat Chumacero, que igual nos daba recomendaciones esa vez. ¿Quién diría? Monse, 6 meses han pasado. ¿Cómo estás, Monse? Bienvenida. Muchísimas gracias, mi querida Vero Marinés. Siempre es un gusto para mí estar realmente en este diálogo que construimos gracias al medio tuyo, Vero. Y realmente, ¿quién diría? Son 6 meses que estamos otra vez reencontrándonos. Lamentablemente no estamos dándonos los abrazos como nos dábamos antes, pero aquí seguimos de pie y con ganas de seguir construyendo a partir de la realidad que estamos viviendo. ¿Qué no hemos aprendido? Y como nosotras observadoras sociales hemos estado viendo qué sucedía con las, por ejemplo, con las parejas. Yo me quedo impresionada de todo lo que ha pasado con las parejas, parejas que parecían perfectas en una convivencia se quebraron, parejas que parecía que ya no se podían ver en una convivencia se reconciliaron, actitudes nuevas de los adolescentes, nuevas estrategias. ¿Qué hemos aprendido, Marinés? ¿Qué podemos aportar a la ciencia? Porque vamos a ser una de las generaciones que debe aportar a la ciencia porque nosotros lo hemos vivido. Por ejemplo, mi padre se murió sin saber lo que era una cuarentena. Mi abuela, mis abuelos, algunos primos que murieron jóvenes, no saben lo que es una cuarentena. Nosotros la vivimos. ¿Qué vamos a aportar a la ciencia, Marinés? Bueno, creo que ha tomado mucha fuerza la mirada sistémica, diría yo, para la ciencia, porque desde la sistémica nosotros solemos decir, un elemento del sistema cambia, todo el sistema cambia. Y esto parecía loco, cuando todo el movimiento transdisciplinario planteó que la realidad era mucho más que las disciplinas fragmentadas, también parecía loco. Pero fíjense cómo un virus así de minúsculo, creado o no, ha generado cambios en países, en el mundo. Y entonces, cómo a partir de algo tan minúsculo se han generado cambios en las relaciones, primero con nosotros, con nuestras parejas, con nuestras familias, en países, en estados, han cambiado las relaciones económicas, las relaciones políticas. Entonces, tenemos mucho desafío, Vero, para analizar profundamente desde la sistémica, desde lo social, desde las ciencias que antes no tenían como mucho reconocimiento, como eran las ciencias sociales. Tenemos mucho, mucho que aportar. Sí, definitivamente. De hecho, por ejemplo, la comunicación ha dado un salto impresionante. Nosotros ya podemos contactarnos así. Yo hablo y hago programa con alguien que está en Sudáfrica, con otro señor que está en Inglaterra, con el médico de Colombia, es decir, el analista que es de Estados Unidos. Es una cosa increíble lo que ha sucedido, ¿no? Nos hemos superglobalizado. Y a nivel individual, Montserrat, a nivel sujeto, ¿cómo has visto? ¿Qué podemos aportar a la ciencia nosotros ahora? Yo creo que bastante, ¿no? A nivel individual estamos aprendiendo a
narrar nuestra realidad, a reconstruir los conceptos que antes ni siquiera lo aplicábamos. Ahora estamos sabiendo, como tú misma has iniciado este programa diciendo, mi papá se ha muerto sin saber qué significaba vivir una pandemia. Ahora nosotros individualmente, cada uno estamos dándole un significado a la vivencia de lo que significa una pandemia y de lo que significa igual un confinamiento social, ¿no? Es cierto. A mí, por ejemplo, me llamaba la atención, hay un inmenso segmento de la población que vive solo, o sea, solo, mujer sola, hombre solo, ya esas familias, no sé, nucleares, un poco han desaparecido. Me impresionaba a mí ver que de pronto se empezaban a desencadenar, no voy a usar otro término, en redes sociales grupos de solos. Entonces de pronto habían jóvenes de 25, 28, 20 años que ya vivían solos, señoras, en fin, eso ha sido algo impactante. Soledad, empezaremos a hablar por la soledad. Marinés, soledad o no soledad. Sí, yo creo que esta realidad nos ha permitido diferenciar lo que es estar solo de lo que es vivir la soledad. El hecho de la soledad implica el reconocimiento de que no necesitamos de otros y otras para vivir, pero queremos vivir con esas personas. Y la soledad es disfrutable cuando es bajo decisión, pero el estar solo frente a abandonos, frente a prohibiciones, es lo que nos ha costado durante este tiempo. Y ahí creo yo, Vero, que hemos vivido épocas de terror psicológico, que seguramente vamos a poder No, hablar un poco. desarrollámelo un poquito. ¿Qué es ese terror psicológico? Lo que pasa es que realmente en esta época los diferentes estados y a través de sus medios de comunicación han apelado al miedo de las personas y se ha manejado el miedo para que las personas no se contacten con otras personas. Hemos tenido publicidades en las que aparecía el virus y decía, está viniendo a matarte. A ese nivel de publicidades hemos tenido. Y esto es terror psicológico. Esto te genera este sentimiento de mejor no me toco con nadie, mejor no me contacto con nadie, mejor no me miro con nadie. Ha habido un momento en que teníamos que andar hasta con nuestra pareja a 1,5 metros en la calle. Entonces, todo este terror psicológico frente al desconocimiento que teníamos ha generado que muchas personas estén solos y solas. Diferente. Pero esto ha sido en nuestro país o tú lo ves que ha sido a nivel mundial, que es como un desencadenante planetario. Yo creo que ha sido a nivel mundial. Justamente en nuestro último programa, yo te decía fuera de cámaras, todas estas cosas que están viniendo son preparadas y son preparadas por movimientos económicos muy fuertes. Recuerdo que tú me dijiste, estas son las teorías de la conspiración. Yo decía, no sé contra quién estoy conspirando, pero hay que pensar. Y entonces, sí, han venido preparadas desde diferentes partes del mundo. Fíjate cómo en las primeras épocas nos han dicho ciertos comités científicos del mundo que no se podía exhumar los cadáveres, por ejemplo, que no podías acompañar a la persona que había muerto porque era tremendamente contagiosa. Esto es terror psicológico, porque ahí implicaba el miedo de que si yo me iba a contagiar, ni siquiera me iba a poder despedir o nadie me podía despedir y iba a estar solo. Esto ha venido de diferentes partes del mundo. Se han trastocado completamente muchas de nuestros rituales, de nuestras prácticas, de nuestras formas de afrontar la vida, ¿no es cierto? De nuestros procesos de duelo, de nuestros apegos, se han trastocado completamente. No sé si esto ha sido un proceso de desensibilización que ha logrado su objetivo. Recordarán ustedes, había días que veíamos el Facebook y parecía un sector de avisos necrológicos y era doloroso, yo ya no podía verlo porque era una y otra persona que fallecía y creo que eso te desensibiliza. ¿Cómo lo viste, por favor, Monse, y dime si coincides con Marinés? A ver, yo sí coincido en una parte y en otra parte tengo otra visión. Creo que
si efectivamente se ha hecho un terror psicológico, pero no viene solamente de, yo considero, no viene desde afuera, o sea, desde las transnacionales o etcétera, que han ido formando No ha una, sido planificado. sino que se ha agarrado, efectivamente, puede ser que han sacado ventaja de esto, efectivamente, porque estamos viendo que el capitalismo ha crecido, o sea, no salías de tu casa, pero gastabas más dentro de tu casa, porque de pronto tenías que comprar que el alcohol en gel, que esto, que el otro, que la vitamina C, que además subió, que los barbijos, que hoy están costando 8, 9 bolivianos, estaban en 45 bolivianos, entonces estamos hablando de que se ha hecho un juego económico, sí. Pero también este COVID-19 ha venido con algo, a enfrentarnos con algo que los seres humanos no estamos acostumbrados a enfrentarnos, y es la incertidumbre. Cuando yo me acuerdo, yo recuerdo que me he formado de terapeuta y uno de nuestros docentes en el curso de la especialidad nos decía, el decidir formarte como terapeuta es decidir confrontarte a la incertidumbre porque no estás viendo y no estás palpando aquí todo lo que tú vas a crear en la terapia, o sea, todo lo que vas a acompañar a construir en la terapia. Y no cualquiera está disponible a confrontarse ante esta incertidumbre. Entonces yo me cuestionaba esto y claro, tenía compañeros que decían, no, yo no me puedo dedicar a la clínica porque además no veo o porque siento que es muy subjetivo o porque siento que no se ven los resultados, a diferencia de la psicología organizacional y a diferencia de otras carreras. Entiendo, la incertidumbre era su peor. Entonces, la incertidumbre como tal, el COVID ha traído incertidumbre, porque si bien te podías contagiar, había la probabilidad o la posibilidad, que también son dos términos que siento que han entrado y que son diferentes, de contagiarte. No sabías si ibas a poder pasar esta enfermedad o no sabes si vas a poder pasar esta enfermedad de manera asintomática o si lo vas a pasar más o menos A ver, bien. ahí déjame un ratito porque lo que me dices es fantástico, ¿no? Y un poco complementa, diría yo, a lo que Marinés está diciendo, porque no, si no fuésemos seres tan aterrorizados de la incertidumbre, que saquen todo tipo de determinaciones, pues no nos afectaría. Pero es que realmente ha llegado este virus cuando la humanidad se creía la dueña del planeta, ¿no? Nosotros ya dominábamos este mundo, controlábamos el SIDA, manejábamos el cáncer de alguna manera, ya teníamos como una, no sé, una soberbia sobre este planeta. Y esto nos llega y nos muestra que somos insignificantes. Marines, ¿puede ser que esto no le hubiera funcionado en otro tiempo, por ejemplo, como que no le funcionó a la gente del campo, por ejemplo? Hay gente que vivía su vida normal como si nada hubiera pasado, pero nosotros los citadinos, nosotros los desarrollados, los progresistas, estamos metidos como ratones de laboratorio en nuestras casas. Marinés. Sí, tal cual, yo me he sentido así y creo que mucha gente se ha sentido así, se ha sentido obligada a quedarse, a paralizarse inicialmente dentro de las casas y muy simbólico el manejo del barbijo, si bien no estoy dejando de recomendar este uso de barbijo, pero es muy simbólico este silencio al que hemos sido sometidos respecto a los sentimientos y vivencias que teníamos, ¿no? ¿Por qué la gente del campo no lo ha vivido? Por mucho que ha sido llamada ignorante y otros términos que ojalá no se vuelvan a repetir tan discriminadores y tan agresivos, porque es el cotidiano de ellos. La gente nos decía, bueno, hospitales, aquí no hay hospitales, no han habido. Nosotros nos morimos nomás si tenemos que morirnos, porque estas pérdidas de no tener acceso a los centros comerciales, etcétera, a nosotros no nos llegaba. Entonces, esta mirada respecto a la incertidumbre, a si vives, no vives, si te enfermas, si sanas, lo que tienes que hacer en adelante, lo han vivido por ahí con más no facilidad, pero con mayor apertura a la gente del campo. En cambio, lo que tú manifiestas es absolutamente real. Los citadinos que nos
considerábamos como controladores y dueños del mundo, pero además como cientistas desde nuestra formación y nuestra mirada, hemos vuelto a reconocer que la ciencia no es otra cosa que un instrumento que nos tiene que ayudar a encontrar el conocimiento, y que la ciencia no es el poder, o sea, no es el Dios sustituido. Creo que esto nos ha sucedido como positivo. No todos lo están queriendo entender así, pero la ciencia es un instrumento, no es el poder. Me gusta tu punto de vista desde la psicología social, diría yo, ¿no? Porque estamos hablando de que taparon la boca a Chile y qué suerte, les cayó como anillo al dedo, porque los tenían a un Chile que estaba desbordando. Taparon la boca a un Bolivia, que también estábamos en pleno proceso de conflicto y de confrontación, y nos encerraron en la casa y fuimos fácilmente dominables. Taparon la boca, sí, en varios países donde las cosas se estaban poniendo muy fuertes, y esto les vino como anillo al dedo. Pero me interesa mucho hablar del sujeto, del individuo, de aquel elemento básico de nuestra sociedad que nos permite entender todo el contexto. Y al individuo, al sujeto, como decía yo, la soledad, sus nuevas formas de relacionarse, todo aquello, ¿cómo ven ustedes que les ha afectado? Me voy contigo. Me gustaría escuchar un poco de casuística, si tienes algún material al que puedas hacer referencia, por favor, Montserrat, de situaciones que tú hayas visto. A mí, por ejemplo, me han tocado ver algunas situaciones de parejas y de todo aquello. ¿Tienes algunos ejemplos? Sí, bueno, he estado trabajando bastante. Creo que la cantidad de personas que han buscado asistencia en terapia psicológica online han sido bastantes, lo que lo veo como positivo, sinceramente. Creo que el COVID ha venido a romper esquemas y estructuras, y uno de los esquemas y estructuras que se han roto es que todos los locos van al psicólogo, y lo estamos rompiendo con más fuerza. Ahora las personas que están con estrés y ansiedad, y que esta incertidumbre los mata, han decidido tener un espacio, y ese espacio se ha buscado desde la psicología, desde la terapia psicológica. O sea, más gente cree ahora en la psicología después de este proceso de aislamiento que hemos tenido, ¿así debo entenderlo? Más que creencia, considero que busca un espacio, porque dentro de las casas, al estar dentro de la casa, no tenían un espacio. Es justo, estábamos hablando en el programa hace 6 meses, si no me equivoco, cuando estábamos las tres, decíamos, este es un tiempo de ser, no de hacer. Entonces te recuestionas y piensas, ¿cuál es el lugar que tengo aquí en mi casa? Y si tengo un lugar, aunque viva solo. Entonces, mucha gente ha ido buscando terapia psicológica para poder encontrar ese lugar y reencontrarse a sí mismos. Tengo un caso que, con el permiso, no voy a mencionar nombre ni nada, donde ha sido muy bonito que yo he empezado a intervenir con la persona a través de las mandalas. Creo que ha sido una herramienta muy grande trabajar con mandalas, que es parte de la psicología oriental, para trabajar la ansiedad, para poder contener un poco la ansiedad, un poco el estrés. Pero esta técnica ha proliferado en el sistema familiar completo, porque de pronto ya no era pues la persona que había asistido a la terapia que estaba utilizando las mandalas, sino también los papás, la mamá, los abuelos de adultos mayores, a quienes les ha servido, y ha servido para un momento de compartir en familia. Entonces creo que es un ejemplo muy bonito de una respuesta resiliente dentro del sistema familiar. De una familia. No, ese es otro elemento fundamental. La familia se han reencontrado, o sea, se han vuelto a ver a la cara, porque muchas veces vivía cada quien en su mundo, cada quien en su actividad, y ya ni se veían. Han vuelto a acordarse de los hijos. A mí, por ejemplo, me parecía fantástico que los hijos vuelvan a estar con sus papás, que sus mamás ya no vayan a trabajar y de nuevo las disfruten. Esta es una generación de niños que ha tenido el lujo de tener a su mamá 6 meses para ella, que en esta marea de sociedad ya la hemos perdido, porque las mamás salen todos los días a trabajar y los niños se crían con la tele o quien. Las familias, ¿cómo han sido positivo o negativamente afectadas, Marinés?
Bueno, creo que la mayor parte ha sido afectada positivamente, ¿no? Porque también han habido extremos de violencia dentro de las familias. Se han encontrado los niños y niñas con muchos violentadores. Pero a nivel familiar ha sido muy interesante que el confinamiento nos ha hecho encerrarnos y preguntarnos, oye, ¿esta es mi familia? Estas personas que están aquí, esta es mi familia, y preguntarnos cómo estaba conformada mi familia. Es decir, si esta es mi familia, ¿cómo nos relacionamos? Ah, este había sido mi papá no había sido tan gruñón como yo pensaba, es más, había podido apoyar en la casa y mi madre, etcétera. Entonces, creo que ha sido muy interesante el hecho del encuentro familiar. Primero, de mirar que somos familias diversas, que la familia clásica de María, José y Jesucito no había sido la única forma de familia. Se han encontrado familias monomarentales, monoparentales, familias extendidas, familias de pareja solamente. Y algo que me parece muy, muy importante ver o que ha sucedido en este tiempo es que en familia nos hemos dado cuenta que las tres necesidades básicas que tenemos no las estábamos satisfaciendo bien. Es decir, comíamos mucho, no nos alimentábamos. Ahí nos hemos percatado de, a ver, un ratito, ¿a qué hora desayunamos? ¿A qué hora tomamos nuestra merienda? ¿A qué hora almorzamos? ¿A qué hora tomamos nuestro té, nuestra cena? ¿Y qué es? Ahora que la plata se ha reducido, ¿dónde están las verduras? ¿Dónde están las frutas? Es decir, hemos dejado de lado aquella comida chatarra a la que estábamos acostumbrados. Eso ha sido importante. Luego nos hemos percatado en familia de que no nos habíamos sabido educar bien, que pensábamos que educar a las guaguas era dejarlas depositadas en un colegio. Y nos hemos dado cuenta que, oye, qué fundamentales somos los adultos y adultas para la educación de las guaguas, cómo les estamos enseñando, qué les estamos enseñando, etcétera. Y tercero, nos hemos dado cuenta con creces que la salud no había sido hospital. Y esto que decía la OMS, la salud es más que enfermedad, es un equilibrio mental, físico, social, económico, lo hemos vivido. Y entonces hemos dicho, a ver, ¿cómo cuidamos nuestra salud? Subiremos sistema inmunológico, comeremos mejor, tomaremos nuestros matecitos, etcétera. Entonces, en ese sentido, este sacudón ha sido positivo para la mayor parte de las familias. El otro Excelente. ya, lo negativo, es la violencia. Muy bien, yo hasta ahí me quedo contigo porque me parece fundamental esa reflexión de familia. Ahora aprovecharé de hablar con Monse sobre la pareja. ¿Cómo funcionaron las parejas, Monse? Ha sido un mundo, creo, las parejas. Eh, Voy a hacer énfasis a lo que ha dicho Marinés, ¿no? Con el tema de las parejas, lamentablemente, ha sido una evaluación, una prueba grande, porque el hecho de la convivencia en pareja ha hecho cuestionarnos si realmente amamos a esa persona o queremos estar con esta persona y si realmente no, porque ha tocado verte cara a cara, más o menos en lo mismo que ocurre cuando suele el nido vacío, cuando los hijos se van y de pronto te toca verte frente a frente con tu pareja, pues algo así ha hecho el COVID, ¿no? O sea, nos ha tocado, antes era el trabajo, el trabajo, el trabajo y de vez en cuando nos tocaba chocarnos, ahora nos ha tocado compartir en la casa, comer juntos, despertar y dormir juntos, pero además compartir ciertas acciones recreativas. Y ahí se ha cuestionado mucho. ¿Ha habido muchas separaciones? Sí. ¿Ha habido muchas rupturas amorosas? Sí. Pero creo que esas rupturas tampoco son malas, porque en algún momento tenía que uno darse cuenta para salir de esta zona de confort. Lamentablemente ha acarreado violencia, hechos de violencia, sí, los números de feminicidio han subido bastantes, violencia intrafamiliar también, aunque digan que no hay denuncias o que ha disminuido las denuncias intrafamiliares, no es así. ¿Por qué? Porque justamente el confinamiento dificultaba a que las mujeres o cualquier persona que está viviendo situación de violencia llegue a hacer la denuncia. Entonces, eso también hay que ponerlo de frente, ¿no?
eso ha sido una problemática que la hemos vivido y la Sí. estamos viviendo. La violencia ha sido una terrible problemática que nos ha afectado, creo, a todos y a todo nivel, y eso nos ha dolido, ¿no? Ir, antes de irme a la pausa, quiero dejar presente que la próxima media hora vamos a referirnos un poco a qué hemos aprendido, ¿no? ¿Qué hemos aprendido? Ya hablábamos de la familia, hablábamos de la sociedad, pero ¿qué hemos aprendido como planeta con esto? ¿Ha bajado nuestro nivel de soberbia? ¿Hemos dejado de maltratar al planeta? ¿O estamos volviendo como si hubiéramos sido gatos encerrados y estamos ahora volviendo como disparados a una actividad tan intensa o más intensa de la que teníamos antes? ¿Me permiten, por favor? Voy a hacer una muy breve pausa y enseguida regresamos. Hoy, las señales de nuestro satélite llegan a cada metro cuadrado del país, conquistando selvas y montañas, acortando tiempo y distancias, integrando a hombres y mujeres del campo con el mundo entero. Con tecnología espacial de punta, nuestras comunicaciones por satélite se producen en nuestro país. Ahora, pensamos en grande y hacemos realidad nuestros sueños. Internet y televisión satelital donde tú quieras. A simple vista, parece una casa normal, pero en realidad es un laboratorio, un centro de alto rendimiento, una academia de gastronomía, una pyme y una gran corporación. Y es que esta casa tiene fibra de Access, como cada vez más hogares con la nueva cobertura de Access, que disfrutan la calidad de nuestra fibra óptica día a día, porque no hay mejor lugar que el hogar. Hogar Fibra Hogar. Cámbiate a Access. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Segunda media hora de programa, gracias por la sintonía como siempre. Estoy en compañía de Marinés Salazar y de Monserrat Chumacero, ambas son psicólogas clínicas que nos están ayudando a entender cómo hemos pasado la pandemia. Marinés, hemos aprendido algunas cosas, me decías, de familia, de soledad, de relaciones, en fin. ¿Hemos bajado nuestra soberbia? ¿Ves que? Porque yo escuchaba así unos conceptos tan románticos en las redes sociales. Después de esto vamos a ser mejores seres humanos. Después de esto todos nos vamos a amar. Sí, sería hermoso. ¿Sucedió eso después de esta apocalipsis, Marinés? En algunas personas sí, y esto siempre va a ser positivo, ¿no? Creo que lo que ha sucedido primero ha sido un religamiento de todas las realidades. Hemos visto que la realidad no es fragmentada, que lo que le afecta a uno le afecta al otro, y tenemos que seguir juntos. Hemos visto una cooperación y colaboración de muchas personas hacia otras. Personas que nunca hubieran salido a cooperar, pero han estado apoyando en diferentes movimientos o de uno a uno. Y hemos visto la capacidad de resiliencia que tenemos las personas, en tanto podemos hacer del abono, perdón, de la mierda, abono. Y hemos visto esto, ¿no? Hemos visto esta posibilidad. Ahora, en sistémica, nosotros, en terapia sobre todo, hablamos de lo que es el cambio 1 y el cambio 2. El cambio 1 es aquel que tenemos las personas frente a la urgencia del síntoma, frente a que algo nos está molestando, algo nos está incomodando, algo nos está aterrando, y de inmediato cambiamos las conductas. Los terapeutas decimos, ese cambio es engañoso, porque la gente está reaccionando frente al miedo, en este caso frente al miedo de la muerte, frente al miedo del COVID, en familia frente al miedo de perder la familia, en pareja frente al miedo de perder la pareja. Entonces uno cambia su conducta. Pero lo otro profundo es el cambio 2. Este que llamamos cambio 2 implica un cambio estructural en cómo piensas, en cómo miras la realidad y en cómo, más allá de tus conductas, sientes lo que te sucede. Entonces, una persona cuando hace un cambio estructural, un cambio 2, no va a volver atrás. Lo que yo digo en este momento es que hemos llegado al cambio 1.
Estamos, algunas, claro, porque nos hemos aterrado por los síntomas y todo, pero tiene que venir ahora un proceso todavía por delante y me imagino que todavía mucho aprendizaje, Marinés. sí, y en eso pues tienen que colaborar los gobiernos, en eso tienen que colaborar los medios de comunicación, porque de lo contrario vamos a salir al poco tiempo de que hemos visto que se han reconstituido algunas cosas, vamos a volver a nuestras prácticas antiguas. Entonces, realmente el refuerzo en los aprendizajes tiene que ser grande. Lamentablemente no lo estamos teniendo, creo yo. A ver, ante situaciones tan duras como estas, yo soy social, no soy psicóloga clínica ni sistémica, pero digamos un poco con la formación general que hemos tenido en la universidad. Hay dos formas de afrontar una situación, ¿no es cierto? O el profundo cambio y transformación, o una fuerte desensibilización. Una vez que has sufrido y sufrido y sufrido, puedes o ser muy resiliente y salir adelante, o desensibilizarte y sociopatologizarte. Eh, ¿Ha habido también casos de estos? ¿Va a haber esto una desensibilización de que se ha muerto? Hay gente que ha perdido a toda su familia, hay gente que ha perdido a su papá, a su mamá, a su hermano, a su esposo y a un hijo. Es decir, gente que se ha quedado sola. Escuchaba la historia de una periodista ecuatoriana que había perdido a toda su familia y era una forma de un impacto total. También puede haberse desencadenado algún tipo de desensibilización, querida Monse. Eh, Puede ser que se dé o que no. Mire, no podemos hablar ahorita de qué hemos aprendido porque todavía lo seguimos viviendo y es difícil evaluar esto. Pero sí considero que nosotros los psicólogos clínicos tenemos que saber que va a venir después de esto, o sea, si bien va a ir bajando el confinamiento y todo lo que tenemos de horarios, etcétera, también vamos a ir poco a poco, paulatinamente, emocionalmente, no es de una. Y hay algo que a mí me da vueltas la cabeza y es la fase de agotamiento del estrés, que viene después de todo ese estrés que hemos tenido estos meses, donde estábamos enfrentándonos con una enfermedad que al final nos traía tanta angustia. Entonces las personas reaccionan de manera diferente. Y si una persona que normalmente esta fase del agotamiento del estrés puede venir al personal que ha estado aquí cerca con esto, ¿no? Al personal de salud, al personal de enfermeras, al personal de limpieza de las calles, a los policías, etcétera, de personas que ha estado más cerca y más en contacto con la gente. Entonces nos podemos a preguntar, ya, ok, ¿va a llegar a la normalidad? No va a ser normalidad, va a ser una nueva normalidad que se va a ir construyendo. Y dentro de esa nueva normalidad que vamos a ir construyendo, vamos a tener personas que van a estar atravesando la fase del agotamiento del estrés. ¿Por qué? Porque durante estos 6, 7, 8 meses o un año, no sabemos, ha estado dando lo mejor de sí, ha estado dando el 100% de ellos mismos. Entonces, puede ser que estas personas, cuando terminen, van a necesitar mucho apoyo, pero al mismo tiempo se va a necesitar una reestructuración en la parte laboral, porque tenemos que ponernos a pensar que si bien se ha podido aprender mucho, hay un ser humano agotado del estrés que ha vivido, porque has respondido ante el estrés de manera, pues, como guerrero, ¿no ve? Has aprendido frente al estrés a responder activamente y no A pasivamente. ver, sí, eso me gusta mucho y necesito que me hagas conceptualizaciones, Marinés, por favor. Cualquiera diría, ¿cómo va a tener estrés una persona que ha estado todo el tiempo en su casa? Y la gente piensa que el estrés solo se produce porque trabajas como un loco. Explícanos, por favor, aquello. Bueno, las personas en general vivimos estrés, que es una capacidad de reaccionar ante situaciones adversas, ¿no? Entonces, no hay persona que no vive el estrés, pero cuando este estrés se vuelve nocivo, cuando es sobreestrés, es decir, cuando esta persona, por ejemplo, se busca situaciones para seguir manteniendo esta tensión y esta producción hormonal en el cuerpo. Ese es el caso de las personas que trabajan, buscan, porque ya su cuerpo mismo le pide hasta que quiebra, ¿no?
Este es el sobreestrés. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando tú estás confinado? Probablemente no estás haciendo todas las cosas que tenías, pero este estado de alerta, por mucho que estés quieto en un solo lugar, este estado de alerta produce las mismas reacciones en el cuerpo y en las hormonas. Entonces, esto es lo que hemos estado viviendo. Probablemente hemos estado en casa, pero este miedo, por eso he hablado yo de terror psicológico, este miedo a que cualquier rato te contagias, a que cualquier rato se muere tu hijo, a que cualquier rato sale esta persona, que si te mueres no te van a poder enterrar, que si sales ya no vas a tener trabajo, que no sabes si va a venir un gobierno que te va a ayudar o te va a explotar. Todo esto, pues, llega a nosotros como información y se sigue procesando en el cuerpo. Por eso es que las personas, mi equipo de psicología que atiende también, está atendiendo online, se ha encontrado con un montón de gente que necesitaba ser contenida, necesitaba ser escuchada, porque ha entrado en pavor, ha entrado en rupturas, ha entrado en enfermedades, ha psicosomatizado por encima de lo que generalmente sucede. ¿Por qué? Porque el estrés se ha vuelto sobreestrés y parecía paradójicamente contradictorio, tal como tú has dicho. O sea, ¿por qué No, vas a sí, tener esto? he Yo te tenido, veo en tu casita. tenido un caso que me decía, mira, es increíble, me decía, no estoy haciendo nada en la casa, estoy descansando, pero de pronto ahora estoy empezando ¿cómo es cuando aprietan la dentadura, cuando empujan los dientes? Eso se llama, sí, no sé qué es, pero es un estado de ansiedad tan fuerte que en la noche aprietan los dientes y empiezan a lastimarse la dentadura y todo aquello. Y me decía, no entiendo, pues no estoy yendo a trabajar, estoy en casa todo el tiempo, ¿qué es lo que puede ser? Y yo le decía, pero estás todo el día en el celular, estás viendo todo el día cuántos muertos hay, cuántos han terminado de morir, cuántos se han contagiado. Estás, le decía, aterrorizado. Y eso es lo que te está produciendo que estés desencadenando ese tipo de somatizaciones, porque no es otra cosa, ¿no es cierto? Y eso es, tienes toda la razón. Bruxismo, me dice mi productora, afortunadamente, sí, bruxismo, eso de, y otras cosas, comerse las uñas, de pronto me estoy comiendo las uñas, pero estoy tranquila en mi casa, no es cierto, estás colgada de las redes sociales, estás viendo este terror que decías tú, y así muchas otras cosas que va encadenando la gente. ¿Qué dices, por favor, Monse? A ver, voy a seguir lo que estaba diciendo Marinés. Me parece muy bueno esto del estrés y el sobreestrés. Dentro del miedo también hay dos tipos de miedo. Hay un miedo que nos puede generar, pues, que nos quedemos quietos, y hay el otro miedo que nos puede generar prudencia. Este miedo puede ser pues un motor para que tengamos prudencia, pese a que ahora estamos saliendo de la casa, que tenemos más horas para salir a la calle, tenemos que tener prudencia y eso es fundamental, fundamental para cuidarnos, porque tenemos que tener en cuenta que hay que cuidarnos principalmente. Entonces, sí puede ser una consecuencia de que cuando terminemos esto seamos más cuidadosos, de que sea ya normal, de que si estás resfriado uses el barbijo para no contagiar y eso te vuelva prudente. Además de que tosas y estornudes ya con el codo, ya tenemos una educación, ya nos han enseñado esto. Y también de lavarnos las manos. Creo que es importante diferenciar, y eso va para que las personas tomen en cuenta y estén alertas, cuando la conducta nos genera, cuando se ha establecido y se ha ingresado una conducta en nuestro diario vivir, pero esta conducta nos genera más malestar del que nos evita. Es decir, si esta conducta que nosotros que hemos adoptado, por ejemplo, de lavar las cosas cuando llega y todo, no nos genera más malestar del que nos evita. Nos está evitando, sí, un contagio de COVID que nos puede dar mucho malestar y mucho miedo también a esa incertidumbre de qué nos puede venir con esta enfermedad, pero nos está calmando, ¿no? Pero cuando esta acción, esta conducta está empezando a dominar demás conductas y nos trae mayor malestar, es cuando tenemos que un poquito levantar nuestras manitas
y pedir ayuda. Y ya conocemos nosotros esta patología, ¿no ve? Del obsesivo compulsivo, por ejemplo, que es y que ya existían. Tenemos gente obsesiva compulsiva aquí y mucha en los Estados Unidos que es incapaz de pasarle la mano a alguien o de tocar cualquier objeto. O sea, esto también puede haber desencadenado todo aquello y te está perturbando muchísimo más. Marines, me voy contigo. Sí, es verdad. Es muy interesante cómo nosotros en Bolivia teníamos la posibilidad de abrazarnos, de tocarnos, de besarnos, de comer del plato de la otra persona, de beber del vaso de la otra persona, y cómo en algunos estados de los Estados Unidos, de Europa, el solo hecho de beber del vaso de otra persona ya le generaba problemas. Entonces, nuestro sistema inmunológico era como que más fuerte. Sin embargo, hoy en día hemos ido aprendiendo cuidado, ¿no? Que es positivo, pero podríamos llegar a estos cuadros en los que no queremos que nadie nos mire, nadie nos toque, etcétera, y esto sí podría volverse un trastorno. Así que, sin perder el equilibrio del cuidado por el famoso virus, tenemos también que mantener nomás estas posibilidades de encuentros con los otros para no generar trastornos en nuestras conductas relacionales, en nuestras conductas alimenticias, o caer en cuadros que puedan ser parte de la obsesividad. A ver, yo acabo de ver, yo estoy en Cochabamba, les decía, por eso estoy más desabrigada que ustedes, las veo abrigaditas. Bueno, Marinés no está ahí muy sexy, pero la veo a Monse súper abrigadita, y es que creo que está lloviendo en La Paz, ¿no? Bueno, pero yo les decía, entiendo que en La Paz ya se ha flexibilizado muchísimo más la cuarentena, ya la gente va a poder ir al cine, y escuchaba grupos de amigas ahí, de más jóvenes, que decían, ya listo, este fin de semana nos iremos a comer algo, qué lindo, haremos una parrillada en mi casa, en fin. O sea, ¿vamos a salir como una tapa de botella de champán disparada? ¿O qué? ¿Cuáles serían nuestras recomendaciones para la gente? Monse. Justamente, que se sostenga o sea, cuando agarramos el miedo, si nosotros lo transformamos ese miedo a motor, nos puede llevar a acciones, muy buenas acciones en nuestro diario vivir, ¿no? Si transformamos este miedo como prudencia. Te he perdido el audio, no sé qué pasó, no te estoy escuchando. ¿Tú la escuchas, Marinés? No, he dejado de escucharla. Hasta miedo como prudencia. Sí, hasta miedo como prudencia también. No sé qué ha pasado, he perdido. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Que está lloviendo por aquí, hay truenos, se me va la señal. Entonces, cuando nosotros cambiamos este miedo por prudencia, vamos a poder cuidarnos y cuidar a los seres que amamos, ¿no? Porque con enfermedad de Bacillus pueden ser más proclives a la enfermedad. Al mismo tiempo, darnos cuenta y ponernos a pensar de que no está terminando, que se estén abriendo las cosas, no significa que está terminando la pandemia, que ya no existe el COVID. O que hayas tenido COVID no significa que no te vas a contagiar. Es más, el recontagio puede ser más fuerte. Por tanto, creo que es un llamado a la población de que tomen conciencia, no hemos terminado, que nos estén abriendo las puertas no significa que nosotros salgamos a ser imprudentes. Tenemos que tomar prudencia y esa prudencia va a estar muy relacionada a la responsabilidad que yo tengo conmigo misma en mi vida propia. ¿Por qué? Porque no estoy respondiendo a lo que dice el Estado, lo que dice el gobierno, a lo que dice la municipalidad, la alcaldía. Estoy respondiendo a mí misma. Es importante, tenemos que trascender lo político, tenemos que irnos a nosotros mismos. ¿Y cómo estamos respondiendo? ¿Estamos respondiendo con responsabilidad o estamos respondiendo de manera imprudente? Sí, mi abuelita decía una frase que hasta el día de hoy la tengo. Dios dijo, cuídate que te cuidaré. Si no te cuidas, literal me decía, te jodiste.
Sí, tal Entonces, cual. Y creo que eso nos han dicho todos nuestros abuelos de alguna manera y mi papá recurrentemente, ¿no? Entonces, yo digo, Marinés, de verdad que me aterra ver la gente. Yo creo que deberíamos reaccionar así, salir todos a las calles cuando pues nos vacunemos, ¿no es cierto? Cuando ya todos estemos vacunados, inmunes a esto, pero me preocupa ver que de pronto ya se están organizando actividades. ¿Qué pasa con ese sujeto? Ha sufrido mucho de soledad, de aislamiento y ahora necesita ir a interactuar. Como dice, me encanta el concepto de Montserrat, no hay un amor tan fuerte a sí mismo que de pronto va y se está hasta descuidando. ¿Qué más podemos recomendar para que la gente tome un poquito de calma? Bueno, creo que es muy importante generar aprendizajes de esto que hemos vivido. Tenemos que dejar de lado el terror. Tenemos que aprender a manejar el miedo que hemos sentido y hacerlo práctica. ¿Qué implica esto? Implica que si en estos tiempos nos hemos sentido solos y no hemos aprendido a manejar la soledad, que son dos cosas diferentes, o sea, de mi soledad yo disfruto porque es un tiempo para mí, lejos de los demás. Esa es mi soledad. Pero si nos hemos sentido solos, aislados, tenemos que analizar nuestros niveles de dependencia de las otras personas y de las acciones. En ese sentido, creo que se está viabilizando desde mi perspectiva en mal momento la apertura, justo en los picos de este tema, pero se está viabilizando la apertura. Es importante que nosotros manejemos adecuadamente nuestras relaciones. Es decir, que si vamos a ir a visitar a nuestra familia, tengamos todos los cuidados necesarios para no transmitir el virus y luego dolernos. Que si vamos a vernos con nuestros amigos o amigas, que no sea mediado por tragos, por ejemplo, que nos hace perder el cuidado que nos necesitamos. Y yo les sugeriría que sobre todo en este tiempo que se ha abierto las posibilidades, más bien se queden en soledad, se queden con su familia. Ya más adelante tendrán el tiempo para encontrarse con otras personas. Creo que Me parece exactamente lo mismo. Creo lo mismo que tú. Este es el momento de quedarse en casa. Sí, y creo que va a sonar duro, pero esto realmente tenemos que pensarlo. No es casual, no hay casualidades como para que se abra la posibilidad de salir desbandadamente justo en el pico de la pandemia, justo en el momento en que el consumo farmacéutico ha bajado. Recuerden que a nivel económico el consumo farmacéutico es el que se ha encumbrado. Entonces, ahora que ha comenzado a bajar, no son casualidades. Hay que pensar. Mari, siempre das en el clavo, tienes toda la razón. No es casual, de verdad. Ahora que ya no hay filas en las farmacias, ahora que ya no hay, ¿qué pasó? ¿Las volveremos a generar? De pronto de esta manera, tienes toda la razón. Monse, recomendaciones finales, ya casi cerrando el programa, por favor. Voy a seguir la línea que ha hablado Marinés hace un momento y recomendarles que se queden en casa, que se queden consigo mismos. La compañía, la soledad, si bien puede traer incertidumbre, trae muchas grandezas porque es un momento de sembrar y el día de mañana vamos a cosechar momentos juntos, momentos con personas. Recomendar a la población que no baje la guardia, que mantenga la prudencia. Creo que la palabra prudencia es muy grande y mientras la tengamos presente, vamos a poder evitar un rebrote mucho mayor en nuestro medio. Y mientras lo hagamos esto con amor, vamos a poder actuar con amor también. ¿Se han clausurado el año escolar? ¿Ha terminado ganando la solicitud al Tribunal Constitucional de no hacer, o sea, ¿podrían volver las clases en cualquier momento, Mari? No van a volver las clases presenciales, pero hay una demanda poblacional muy fuerte para que la educación continúe. Pero esto implica cosas muy importantes que tal vez en otro momento tendríamos que profundizar mucho, Vero, como
que se dosifique la currícula, o sea, cuáles son los temas claves que hay que manejar, que se reorganice cómo responden los maestros, etc. Entonces, creo que hay que repensar la educación también. Ahora, ¿por qué no los niños? ¿Por qué no están yendo a clases los niños? Porque eso significa muchísimo más movimiento de las personas. Entonces, en este momento no es bueno que vayan presencialmente a clases, pero es importante que el gobierno responda a la solicitud de mantener los procesos educativos, pero de calidad. O sea, no se trata de ponerlos al frente a las guaguas 4 o 5 horas frente a un celular, cuando nosotros sabemos que 1 hora ya es mucho. Entonces tendríamos que tener una organización. Además, mira, me contaba justamente uno de los voluntarios de la vacuna Oxford de Sudáfrica, quien entrevisté la semana pasada, en esta semana, y me decía que, por ejemplo, se activó en África las clases y que de nuevo se generó un rebrote porque los niños son pues los que trasladan el virus, ¿no? Ellos probablemente no se vean tan afectados, pero sí lo trasladan, entonces se generó un rebrote y la verdad es que estoy viendo cosas que me sorprenden, de determinaciones, de apertura, de flexibilización que me asustan, ¿no es cierto? Y es que en cualquier momento puedo esperar que también saquen a los niños a las calles. Muchísimas gracias a las dos. Marinés, tu despedida, por favor. Y si hay recomendaciones, bueno, adelante, las que gustes. Muchísimas gracias a todos, a todas. Nos cuidaremos, pero no seguiremos el juego del pánico, del terror. Eso no nos hace bien, eso nos enferma. Seremos precavidos, como alguien decía, mi abuela decía, hay que ser valiente, no temerario. El valiente es el que enfrenta la situación con razón. El temerario es el que se va a las tontas y a las locas. Entonces seremos valientes. Y bueno, para quienes decidan y quieran un apoyo, pues Sinergia está trabajando, Vero, online. Pueden llamarnos al 697-86,000. Todas nuestras terapeutas están trabajando y sabes, al 50% del costo, porque sabemos que es un momento difícil y aquí estamos para apoyarles. Qué lindo, Mari, gracias en nombre de la sociedad. Para terapia de pareja, de familia, específicame cuáles son las terapias que ustedes atienden. Tanto tenemos el aula psicoeducativa que están atendiendo nuestras psicólogas a niños, niñas en todos sus procesos de aprendizaje, adolescentes. Tenemos la psicología clínica a nivel individual, de pareja y de familia, todo online, porque necesitamos cuidar. ¿Teléfono? Pero ahí estamos. 697-86,000, así facilito. Súper facilito, ok. Gracias, Marinés. De la misma manera, por favor, tu despedida, querida Monse, y hacerme saber si estás atendiendo, si lo estás haciendo online o presencial, y dónde te encontramos. Claro que sí, Berito. Recordar que los niños, como bien has dicho, si bien no les da fuerte el virus, pueden transmitirlo, son seres que pueden llevar por todo lado. Tengamos cuidado al sacarlos a la calle. Por otro lado, tengamos cuidado también de ver sus emociones. Los niños son una esponja, van a recibir aprendizaje, pero las emociones, si a nosotros los adultos nos está costando el tema del duelo y el tema de la muerte hoy en día, los niños y los adolescentes también lo viven. Y hoy tenemos que ocuparnos del ser. Y el ser también nos hace crecer y nos da enseñanza. ¿Dónde te encontramos? Vía online. Mi número de teléfono es 601-57017. Con todo corazón voy a responder. Repíteme, por favor. 601-57017. Excelente, muchas gracias a las dos. Gracias de verdad por ayudarnos. Nos hemos visto 6 meses después. ¿Quién iba a decir que íbamos a pasar por esto? Tenemos todavía mucho que conversar. Habrá que hablar más veces de lo que hemos aprendido y de lo que tenemos que seguir aprendiendo. Gracias. Chao. Chao a las dos. Chao, chao. Chao.
Bueno, de esa manera hemos concluido el programa de hoy. Qué importante volver a escuchar a nuestras psicólogas de cabecera con quienes habíamos despedido el programa y habíamos empezado esa cuarentena. Han pasado el tiempo, 6 meses, y ahora ellas tienen mucho más que conversar con nosotros. Saber que están trabajando online es fundamental, porque más que nunca se necesita ahora el apoyo psicológico de estas profesionales. Un abrazo, hasta el día de mañana.